Dios me lleva a la misma tierra, al mismo país donde nace el vudú, al lado de Nigeria. Ahí es donde nace el vudú. En los cementerios ya tienen que tener policía. Los brujos mandan a buscar la cabeza de la gente que entierran para venderla. Y me salió un principado manifestado en una persona corriendo. Y cuando salió de ahí corriendo, sin camisa y en pantalones cortos. Y lo más terrible, allá nadie habla español. Y este hombre sale hablándome español. Dime cómo te llamas. Me quedo sorprendido, digo yo, ¿y esto? Y cuando me bajé el rema de Dios, me dice el Señor, un principado, repréndelo. Y cuando me dice el Señor, reprende, digo yo, ¿y tú? Dime cómo te llaman, en el nombre de Jesús. Cuando lo señalé, cayó, oiga. Y cuando la gente ve que yo lo señalo ahí, que cae como un zapote en medio de la calle, parece que dijeron, hay un pleito entre dos brujos aquí. Y cuando voy, el Señor me dice, repréndelo en español. Cuando lo reprendí en español, le dijo, oye, sal de ese cuerpo, te ordeno que salga de ese cuerpo, lo deje libre y nunca más volverá a ese cuerpo. Entonces cuando él vuelve en sí, ¿por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. África es conocido como uno de los continentes donde más opera el nivel de brujería más alto sí. que hay. ¿Cómo usted sintió ese ambiente cuando usted llegó a ese lugar? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo fui para allá, el Señor me había hablado un año antes. Me habló, no sé si usted conoce o ha escuchado la canción de la hermana Clary Cruz. Clary Cruz, ella tiene adoraciones que la gente le escucha mucho. Hay una canción de ella que dice, déjenme adorar. Sí, la hermana Clary Cruz, ella estuvo allá. A través de un hermano de ella, fue que el Señor me profetizó que me iba a llevar a África. El Señor me dijo que ellos estaban en una iglesia, la iglesia que yo pastoreo no estaba en local hecho, como está ahora. Estábamos en una casita pequeña, que ese es otro testimonio, que también que Dios me habló de forma audible, me dio la casa y todo eso. Y cuando estábamos ahí en la casita pequeña, el Señor usó al hermano de Clary Cruz y me dijo, ven pastor, que quiero hablar por ti, que el Señor me está dando palabras para ti, oye, prepárate, que dentro de no mucho tiempo te llevo a un lugar donde tú nunca te imaginaste que iba a estar. Te llevo a ese lugar y te voy a llevar con un propósito. Entonces, como al año y algo por ahí, apareció un hermano que había un proyecto y eso, un proyecto personal de él, y me dijo hasta el sitio donde íbamos a ir, pero yo estaba, a mí hasta se me había olvidado eso. Y cuando él me dijo, vamos a ir a África, vamos a ir a Benín, y yo no le di mente, no me llegó, no me acordé de la profecía. Entonces después que yo estoy allá, que estoy un día orando, estoy ahí en Matutino, cuando veo en el Matutino estoy ahí orando, cuando estoy meditando, digo yo, Dios mío, pero ¿y qué es lo que yo busco para acá tan lejos? Porque yo estoy lejos, yo estoy del otro lado del mundo, ¿Y qué es lo que yo busco para acá? Entonces ahí me recordó el Señor, me dijo, acuérdate cuando yo te dije que te iba a te iba a llevar a un lugar tan lejos que tú nunca te ibas a imaginar que iba a estar ahí. A mí nunca me pasó por mi mente yo de que ir a África. Nunca me pasó por mi mente. Después que yo estaba allá fue que me di cuenta dónde era que yo estaba. Entonces ahí, para más terrible ser el asunto, Dios me lleva a la misma tierra, al mismo país donde nace el vudú. Oiga, a Benín, al lado de Nigeria. Ahí es donde nace el vudú. Ahí la persona, en los cementerios ya tienen que tener policía, porque la gente allá, los brujos, mandan a buscar la cabeza de la gente que entierran para venderla. Ahí venden cabezas en un lugar allá, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero hay un sector allá donde hay un sitio ahí que venden cabezas de gente, cabezas de perro, cabezas de gato, cabezas de leones, cabezas de culebra, todo lo que sea cabeza. Todo lo que tenga cabeza, venden la cabeza ahí, que lo usan para la hechicería. Allá usted va a los cementerios y usted ve que la tumba la profanan en el lugar donde la gente tiene la cabeza. Profanan la tumba, rompen los ataúdes y le sacan la cabeza. Se la roban
para vendérsela a los brujos, a los hechiceros. Entonces yo estuve ahí donde nació el vudú. Y yo predicaba ahí. Y yo predicaba ahí, incluso ahí me encontré un día como a las 2:30 de la tarde, andábamos evangelizando. Y me salió un principado manifestado en una persona, corriendo de una construcción, de un edificio que estaba en construcción, estaba metido ahí, un endemoniado. Y cuando salió de ahí corriendo, que yo oigo este brisero que viene, en el espíritu lo escuché. Andaban unos hermanos conmigo de la iglesia, predicando, o sea, andábamos evangelizando. Y cuando escucho yo este brisero que viene, veo esto que viene, digo yo, ¿y qué? Y cuando veo este que sale, sin camisa y en pantalones cortos. Y lo más terrible, allá nadie habla español. Nadie habla español. Y este hombre sale hablándome español. Dime cómo te llamas. Dime cómo te llamas. Digo yo, me quedo sorprendido, digo yo, ¿y esto? Pues yo no conozco a este hombre. Entonces el que andaba conmigo, donde yo me quedaba allá, que era un amigo mío, es un amigo mío, me pregunta que qué es lo que me está diciendo. Me preguntan en inglés, porque sé un poco de inglés y francés también. Entonces cuando me pregunta que qué es lo que me está diciendo, yo le digo que él me está preguntando que cómo yo me llamo. Y él me dice, pero él te conoce. Digo yo, no, ¿tú lo conoces? Digo yo no lo conozco a él, yo no sé quién es. Dice, pero ¿y él te conoce? Digo yo no sé, porque él me está hablando en español. Dice, pero ¿y cómo él sabe que tú hablas español? Digo yo, eso es lo que estoy analizando. Eso es lo que estoy analizando. A ver por qué él sabe que yo hablo español, porque viene directamente y me confronta en español. Entonces, cuando me confronta en español, yo me quedo analizando. Y yo, quizás que él ha estado en los restaurantes que yo voy y como, o quizás me ha visto en algún lugar de donde yo he estado hablando con el amigo mío que andaba conmigo para acá, y quizás él me ha oído hablando español y él me está hablando español. Y cuando vuelve y me dice otra vez, que me diga cómo te llamas, desesperado así, pataleando y haciéndole hacia la mano, que me diga cómo te llamas. Ahí entonces ahí me viene el rema de Dios. Y cuando me baja el rema de Dios, usted ve estos asuntos que usan los niños, los aros, para jugar, que se ponen a bailar aros. Cuando me baja el rema de Dios, entonces siento yo que se me carama una rueda parecía a eso aquí en este hombro, a darme vuelta en el brazo, en el hombro, esa rueda de fuego dándome vuelta. Y cuando me está dando vuelta la rueda de fuego, ahí entendí, digo yo, me dice el Señor, un principado, repréndelo. Y cuando me dice el Señor, repréndelo, digo yo, y tú dime cómo te llaman, en el nombre de Jesús. Cuando lo señalé, cayó, oiga, cayó como un zapote ahí en la calle. Cuando cae en la calle, había gente que estaban mirando que él me estaba cuestionando. Pero para allá le tienen miedo, a los brujos le tienen miedo a la gente que, como dicen popularmente, que se mean. Y cuando la gente ve que yo lo señalo ahí, que cae como un zapote en medio de la calle, parece que dijeron, hay un pleito entre dos brujos aquí. Y salían corriendo los hermanos de la iglesia que andaban conmigo. Yo ni sé dónde dejan la chancleta. Yo nada más vi el celaje cuando salían corriendo. Solamente se quedó el amigo mío ahí que andaba conmigo, inconverso. Oiga, el inconverso le tuvo menos miedo al demonio que los supuestos cristianos que andaban conmigo. Pero él echó para atrás. Y dice, oh my God, what are you doing, my friend, what are you doing? Y digo yo, no, tranquilo, que no pasa nada. Y cuando está el hombre allá, tirado en la calle, está pataleando y con los brazos así, como que lo tienen crucificado. Como un toro bravo, cuando lo tienen amarrado, tirando espuma por la boca y tirando espuma por la boca y pataleando. Cuando fui tenía un hoyo como de ese hondo hecho, porque allá en los barrios no hay asfalto, como aquí. Pero allá lo que hay es mucha arena en los barrios. Hay mucha arena ahí porque donde yo estaba, cerca de la playa, hay mucha arena. Entonces cuando estoy ahí, tiene un hoyo hecho como de ese hondo así, con los pies. Y cuando voy allá, el Señor me dice, repréndelo y dile que salga de él, que lo deje libre por siempre. Y cuando voy, el Señor me dice, repréndelo en español. Cuando lo reprendí en español, le dijo, oye, sal de ese cuerpo, te ordeno que salga de ese cuerpo.
lo deje libre y nunca más volverá a ese cuerpo. Jamás volverá a ese cuerpo. Y sale de ahí chillando, sale de ahí chillando como un lechón, como un marrano o como un cerdo, como la gente puede entender. Y cuando le dije así, oiga, salió chirriando. ¡Uah! Y el amigo mío llega y se pone la mano aquí. Oh my God, I become crazy today. Y dice, oh Dios mío, me estoy volviendo loco today, hoy. Y gloria al Señor, y cuando él vio esto, que entonces que él vio que el amigo mío, entonces el demonio lo abandonó. Dice el amigo mío, oh, what's the matter, the power goes down. Él dice que era lo que estaba pasando, que se le había ido al piso el poder que tenía. Y cuando digo yo, no, estate tranquilo, que no pasa nada. Voy a orar por eso. Y me dice, ora por él y dile que se levante. Y cuando me dijo, órale en español. Y cuando le oro en español, que le digo que me dé la mano. Entonces cuando él vuelve en sí, le digo que me dé la mano y me dice que no entendía lo que yo estaba diciendo. Le dijo en el dialecto de allá, se llama Fon, uno de los dialectos, que hay como 12 dialectos allá. Lo que más hablan es Fon y Miná y Loñé. Son dos dialectos más de lo que más hablan. Y él le dice en Fon al amigo mío que quién soy yo. Y él le pregunta al amigo mío que quién soy yo. Dice el amigo mío, no, que somos amigos que andábamos juntos. Y dice que qué pasó, que qué es lo que yo le estoy preguntando. Yo le pregunto que si se sentía bien. Me dice él que sí, que se sentía bien. Le digo que me dé la mano para levantarlo. Y entonces le dice al amigo mío que no entendía lo que yo le estaba diciendo. Dice, pero bueno, me dice el amigo mío, pero ven acá. Pero yo no entiendo esto, porque él estaba hablando contigo ahorita y te entendía. Él estaba hablando, ¿en qué idioma era que estaba hablando contigo? Digo, yo estaba hablando en español. Dice, ¿y cómo entonces, cómo él supo que tú hablas español? Digo yo, estate tranquilo, que ya, Dios me dijo que era lo que estaba pasando. Porque usted sabe que los demonios saben todos los idiomas. ¿Ve? Los idiomas, los demonios, el Señor los reprenda, hablan la genoglosia, que es el lenguaje de todos los idiomas. ¿Ve? Eso lo vi yo en un testimonio de un supuesto extraterrestre que estaban, una persona estaban entrevistando y esa persona que se entrevistaba con los extraterrestres, le dijo a ella, ok. Y él le dijo, ok, inglés, ¿verdad? Y le dijo inglés, pues ustedes saben inglés. Dice, entonces le dijo el extraterrestre, no, nosotros sabemos todos los idiomas del mundo. Y él dijo, pero ¿cómo así? Dice, ella hablaba, le dijo él, supuestamente el extraterrestre le dijo, nosotros hablamos la genoglosia, que es, que es el lenguaje de toda la humanidad, de todas las naciones. Nosotros lo hablamos. Entonces yo ahí entendí, yo dije, los supuestos extraterrestres son demonios que se materializan. ¿Sabes? Pero hay gente que tiene una teoría porque quieren confundir. Satanás, el Señor los reprenda, quiere confundir la humanidad para que crean que los extraterrestres y que son gente de otro planeta y que en otro planeta que ellos van a venir y que esto y que lo otro. Hay demonios que se materializan. Porque a mí se me han materializado demonios. El Señor los reprende. Entonces, así como se manifestó ese demonio en África, entonces cuando yo lo levanté ahí, le di la mano, entonces el amigo mío me pregunta, me dice, ¿qué es lo que tú le estás diciendo? Yo le dije, dile a él que yo le estoy diciendo que me dé la mano y que se levante. Y que cómo se siente. Entonces, en el dialecto de ellos, el Fon, entonces él le dijo que se levantara y que se parara. Y que yo le estaba preguntando si se sentía y me dijo que sí, y fue libre. Entonces, a partir de ese día, el amigo mío comenzó a cogerme pánico, me decía, you are dangerous man. Que yo era un hombre peligroso. Digo yo, no, the danger the danger in my life is my God is with me. My God is with me every day. Entonces yo le decía que el peligroso era el que estaba conmigo. Dios que estaba conmigo cada día. ¿Sabes? Usted sabe, pastor, que los hombres espirituales disciernen el ambiente a donde llegan. Sí. ¿Cómo usted discernió el nivel espiritual de lo que se movía ahí? No, porque usted sabe que como lo dije ahorita, el que es espiritual, eh, el que es espiritual, diciendo lo espiritual, como dice la palabra. El que es espiritual todo lo discierne y todo lo juzga, pero él no es juzgado de nadie, dice la palabra. ¿Sabes? Entonces yo inmediatamente llegué allá, yo me di cuenta
del ambiente que se movía, porque yo sabía ya para dónde yo iba. ¿Usted ve? Ya yo sabía para dónde yo iba y sabía el ambiente que se mueve ahí. Pero yo lo que menos me imaginaba era que yo iba a estar, en la tierra donde nace el vudú. Eso era lo que yo menos creía. Y yo había lugares allá que yo me ponía a predicar. Y cuando yo predicaba en esos lugares, la gente, porque la gente tiene hambre de Dios para allá. La gente tiene sed de Dios. Y usted se pone a predicar aquí en una esquina y se junta mucha gente que no entiendan lo que usted está predicando, lo que usted está diciendo. Pero ellos tienen hambre de Dios y aparecen personas. Por ejemplo, yo iba con hermanos de la iglesia que sabían inglés, de poco, no sé tanto inglés, pero el inglés que yo, el 85% de inglés que sé, ellos traducían al fon, a los dialectos de ellos, lo traducían, y la gente entendía lo que yo predicaba. Y allá hay lugares donde hay pozos, donde la gente aquí le llaman aljibe, de lo que se usaban en los campos antes, que cuando no había acueducto, que la gente saca agua, como el pozo de la mujer samaritana. Entonces la gente va y saca agua, pero ahí en esos aljibes, donde la gente saca agua, ahí la gente no se sube. La gente saca agua, pero es del lado. Se pone del lado. Nadie se sube a la plataforma, a la platea que le echan. Porque los brujos hacen conjuros y hacen signos diabólicos ahí, donde ellos dicen que ahí nadie se puede subir. Porque el que se subió ahí o queda loco o lo matan. Pero ¿qué pasa? Yo veía esos signos ahí y yo me subía y la gente me decía, apéate, aparte de ahí que no se puede. Yo me subía y yo le dije, no, que eso, entonces me dijo uno, no, eso es de los brujos. Eso lo hacen los brujos. Y yo le dije, no se apure, que yo, no importa, porque yo le sirvo al papá de los brujos. Yo le sirvo al papá de los brujos. Ninguna hechicería ni ningún acto de agorero contra mí puede. Entonces me subí ahí arriba. Entonces, después fue que yo entendí, cuando yo comprendí que me dijeron, tú estabas donde nació el vudú. Después que yo vine aquí, oiga, después que yo pasé el proceso de la malaria y todo eso, fue que yo entendí dónde era que yo estaba peleando esa guerra. Y eso fue algo terrible. Allá prediqué la gloria del Señor en iglesia. Fui a una iglesia a predicar ahí donde le llaman Paracú, en un lugar que le llaman Paracú allá. Y ahí yo iba a predicar para otro lugar llamado Candí. Y no pudimos llegar porque nos cogió la tarde, el vehículo se dañó. Y nos quedamos en ese lugar ahí en Paracú. Y cuando nos quedamos ahí, entonces fuimos a una iglesia de un pastor amigo, del amigo mío, y predicamos. Ahí habían 5 pastores. Y la gloria del Señor, ahí Dios se manifestó de una manera terrible. Ahí oré por una señora que tenía 3 meses que no podía comer. Todo lo que comía lo vomitaba. Una anciana y como de algunos casi 70 años por ahí. Y estaba en un estado tan terrible que cuando yo entré ahí a la iglesia, el Señor me muestra el ángel de la muerte. Cuando me muestra el ángel de la muerte, entonces, eh, cuando me dan la oportunidad de predicar, cuando estoy ministrando, me dice el Señor, esa que está allá, es la que tiene el ángel de la muerte. Ven, llámalo para que la traigan, para que ore por ella. Oiga, la señora no podía caminar, la tenían acotada allá en un rincón cerca de la puerta, para que la diera fresco, le diera brisa. Y cuando la traen, 2 jóvenes, la traen tomada de los brazos, porque ella ni caminar podía. Y cuando la traen tomada de los brazos, entonces cuando va llegando a una distancia como de 5 metros, antes de llegar al púlpito, el Señor me dice, dile que la dejen ahí. Y levanta tu mano y ora por ella. Y cuando levanté la mano y oré por ella, le dije, me dijo el Señor, ministrale en español. Recibe sanidad. Fuera todo espíritu de muerte. Cuando dije fuera todo espíritu de muerte. La señora dio un brinco, vea, como de ese alto. La señora, la ancianita, se le zafó a las jóvenes que la tenían, dio el brinco y salió corriendo de la iglesia, salió corriendo a todo lo que da, corrió más que Félix Sánchez. Y cuando salió corriendo, entonces los hermanos de la iglesia le cayeron atrás. Entonces me dijo el Señor, no, dile que la dejen tranquila, que salga.
Y cuando salió corriendo, no se supo para dónde fue. Yo terminé de ministrar, los pastores se reunieron conmigo ahí porque la gloria fue del Señor, que hay una gloria de Dios tan terrible que quedaron locos los pastores, no querían después que yo me fuera. Y eso fue algo terrible. Entonces, cuando estaba ahí, que estoy reunido con los pastores, ellos me estaban cuestionando que dónde era que yo me congregaba, que qué iglesia pertenecía, que qué movimiento pertenecía, que ellos querían trabajar conmigo, que querían que Dios lo usara con esa misma unción. Digo yo, digo, no, el secreto, hermano, es la oración. El secreto es la oración. Dios lo puede usar a ustedes en una dimensión mayor, pero el secreto es la oración, que ustedes se consagren con Dios, que ustedes busquen de Dios, que ustedes busquen la presencia de Dios. Y entonces ahí cuando estábamos reunidos, que estábamos hablando con los pastores, entonces ahí vienen y mandan el pastor mandó a buscar a la casa de allá, de la hermana, a ver si estaba en la casa, a ver si estaba en la casa. Entonces, cuando estaban en la casa, eh, entonces allá encontraron a la hermana. Pero le digo, la hermana tenía 3 meses que no podía comer. Y cuando el pastor le preguntó, cuando el pastor le preguntó qué era lo que había pasado, que a dónde era que ella estaba, ella dijo, no, yo salí para mi casa. Entonces cuando le dicen los hermanos, pero ¿y por qué usted salió para su casa? Y ella, porque cuando oraron por mí yo sentí un hambre que me estaba muriendo, se me estaba despegando el estómago. Yo sentía que el estómago se me estaba quemando del hambre que tenía y salí a comer. Y cuando llegaron allá a la casa le encontraron comiendo. Oiga, que no podía comer, la gloria de Dios. 3 meses, porque todo lo vomitaba. Y ahí estaba ella comiendo de todo lo que había cocinado. Entonces ahí el pastor lo mandó a buscar cuando salí de la iglesia. Eso parecía un mitin político, era. Ahí había gente que salió detrás de mí en motores, en pasola, en carro, a pie, en burro, como si fuera una caravana de un político y todo el mundo quería que yo fuera a su casa a orar. Y yo le dije, no, yo no puedo porque voy a hacer una oración general porque yo no puedo visitarlo a todos ustedes. No puedo visitarlo porque de lo contrario tendría que quedarme 2 meses aquí para visitarlo a cada uno, porque allá cuando venga una persona, Dios lo usa, es terrible. E incluso cuando yo salí de allá, quedaron los pastores que no querían que yo me fuera, quedaron de hacer una campaña en un estadio de fútbol allá conmigo. Iban a hacer una campaña, estaban coordinando. Pero, como dice la palabra, el hombre pone y Dios dispone. Entonces yo duré aquí 8 meses en cama, acostado, para recuperarme de ese proceso. Porque a mí el hematóquito se me bajó a 8. Se me bajó el hematóquito. Para mí poder ponerme sangre, tuvieron que sacarle plasma a la sangre, ponerme plasma primero, entonces después ponerme la sangre, 5.700 cc de sangre. Porque el virus ese o el parásito que produce la malaria se aloja en el hígado y le acaba con la sangre a la persona. Sí, entonces después eso va a ser otro testimonio terrible. Pero lo más terrible fue, ministro, que cuando yo estaba ahí en intensivo, el Señor me ministra y me dice lo que yo tengo que comer. Oiga, cómo es que Dios actúa. El Señor me dice, come uva y come este asunto que es redondo, no recuerdo cómo es, siempre se me olvida el nombre, el melón. El Señor me dice, come melón y come uva. Eso es lo que tú vas a comer. Oiga, y yo recuerdo que un cuñado mío, yo estaba una vez allá en Santo Domingo, unos melones que hay allá que son como verdes, que son buenos, son dulces. Y yo tenía la esposa mía, los hijos míos, la tenía ya sordo, diciéndole a él que me trajera un melón de eso para allá, que me trajera un melón de eso, y después me llevaron uva. Y recuerdo yo que yo desperté y me estaban pasando sangre. Y yo no sé de qué si uno no puede comer cuando le están pasando sangre. Pero yo sé que me tenían melón y uva. Y yo desde que desperté miré, y cuando miré lo primero que agarré fue uva y me la comí, porque desperté con esa hambre de comer uva y melón, porque el Señor me lo había dicho. Pero después yo investigando, después que yo estoy recuperándome en la casa, investigo y acerca de la uva. Y cuando investigo acerca de la uva, me dice que la uva, la uva es antiviral y que trabaja directamente en el hígado. Oiga, ¿cómo es la cosa de Dios?
se trabaja directamente en el hígado la uva. Y que es antiviral, o sea que mata los virus la uva. Y cuando comencé a comer la uva, entonces comencé a recuperarme, porque me estaba comiendo lo que el Señor me había indicado. Entonces me asombré, digo yo, no, pero Dios se la sabe toda, porque el virus de la malaria estaba alojado en el hígado, era, y me estaba acabando con la sangre. Y por eso fue que tuvieron que ponerme 5.700 cc de sangre. Tuvieron que ponerme. Y la sangre que me ponían a mí, no podía ser una sangre que tuviera almacenada, no tenía que ser fresca. Una sangre que estuviera caliente para poder ponérmela. Y eso fue terrible. Entonces, así he ido teniendo toda esa experiencia con el Señor y todos estos testimonios, o sea que son vivencias reales. ¿Cuál ha sido la experiencia o el testimonio que más lo ha impactado? El testimonio. La experiencia que más lo ha impactado. Bueno, lo que más me ha impactado, lo que más me ha impactado fue, por ejemplo, ya esa experiencia que yo tuve en África. Me impactó bastante. La experiencia que tuve también ahí cuando estuve en intensivo también. Y yo ve esos demonios que salían así debajo del piso, y yo lo veía, demonios que salían como yo verlo a usted así. Unos salían con cuerpo de hombre y cabeza de perro. Otros salían con cuerpo de hombre y cabeza de mono. Otros salían con cuerpo de mono, pie de mono, brazo de mono y cara de hombre. Otros salían con cabeza como de gato y cuerpo de humano. Y lo más terrible fue que yo vi que, que esos demonios que estaban saliendo ahí, yo creo que era en la última cama, la pared del baño estaba aquí. La pared del baño estaba ahí, yo creo que era la segunda cama, la última cama, así, pegada del baño. Y cuando yo veía esos demonios que salían de ahí, de la misma esquina de la puerta del baño, que salían por ahí, por el piso. Entonces ellos salían, y cuando salían, entonces ellos pasaban por donde yo estaba, se pegaban a la pared y pasaban así pegados a la pared, como cuando usted está pasando por un precipicio que no quiere caerse pegadito. Pero cuando ellos pasaban después de frente de la cama mía, salían corriendo. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que ahí había un ángel también conmigo. El ángel que me salía, que me iba a buscar, que yo salía con él, estaba ahí en el pasillo. Ese ángel estaba ahí cuidándome, que Dios me asignó ese ángel. El Señor me asignó ese ángel ahí, o el que pegaba el techo del hospital. Tenía como 3 metros de alto, casi mente ese ángel. Y yo lo veía, él tenía un casco, parecía a los guerreros de Roma. Un casco plateado, pero un plateado que brillaba terrible. Y tenía un escudo, un pectoral aquí también, plateado. Y tenía un escudo que era como transparente, parecido como al cristal que ponen en los puestos de los negocios. Pero era un escudo redondo. Y tenía una espada también que era como de cristal, brillosa, que brillaba muchísimo. Y ese ángel estaba ahí en el pasillo, con el escudo aquí y la espada aquí, así. Y miraba a todo el que pasaba, se quedaba mirándolo así. Miraba de lado al lado. Todo lo que pasaba. Cada vez que los doctores iban allá, se quedaban mirando a los doctores y lo miraba. Todo lo que ellos hacían, lo miraba. Y ese ángel estaba ahí cuidándome. O sea que fue eso fue lo que más me impactó a mí, de esa experiencia que tuve. Me ha impactado también la experiencia que he tenido con personas reprendiendo los demonios, que los demonios se han manifestado y han hablado. ¿Cómo ha sido esa experiencia que usted ha tenido en el área de liberación? Le hago la pregunta porque tenemos muchas personas hoy en día que están en la iglesia, pero están siendo víctimas de posesión demoníaca. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta área? Bueno, la experiencia ha sido tremenda, porque, o sea, he orado por personas, no solamente por cristianos, sino también por inconversos. Bueno, el hijo mío, que fue que le habló de mí, Eliezer, es testigo de muchas veces que me mandaron a buscar para ir a orar por endemoniado.
En una ocasión fuimos a unos 9 días. Unos religiosos que estaban ahí, supuestamente de que el hombre, ella era hermana, ella la cuñada de fallecido. Supuestamente de que el hombre, el cuñado de ella, de que se le montaba. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros venimos del velorio de una hermana, venimos, cuando vengo bajando, en un sector que está cerca de aquí, venimos bajando, cuando venimos por la bajada, me habla el Señor, me dice, prepárate, en voz audible. La gloria del Señor, el Señor me habla siempre, muchas veces en voz audible. Me dice, Señor, prepárate, cuando tú llegues a la casa, te van a mandar a buscar para reprender un demonio. Y le digo yo a Eliezer, que viene bajando conmigo, digo yo, oye, cuando lleguemos a la casa, el Señor me dijo que me van a mandar, prepárate, que yo me la estaba llevando a él, a donde me mandaban a buscar para reprender el demonio y orar por liberación. Y le digo yo a él, prepárate, que vamos a tener que ir a orar por una persona endemoniada que me van a ir a buscar cuando lleguemos ya, me dijo el Señor ahora mismo. Dice, va ahora mismo, y yo sí, ahora mismo. Cuando llegamos a la casa, llegando a la casa, ahí estaban la gente ya en el frente buscándome. Oiga, qué terrible lo de Dios. Que por eso yo digo, o sea, que a mí lo que más me ha impactado es la realidad de Dios. Lo más contundente es yo ver que Dios me habla, y cuando Dios me habla, se cumple todo. Que fue el caso también que pasó en África, que Dios me hablaba, en una ocasión me dice, Señor, mira, te voy a poner una gente así a ti, en la mano, la gente que tú estabas buscando, te la voy a poner así en la mano, a las 2:30 del día. Me habló el Señor cuando yo estaba comiendo, y le digo al amigo mío, mira, el Señor me dice que me va a poner esa gente así en la mano, me lo va a poner. Dice, ya estás tú hablando, diciendo que Dios te está hablando, y yo, tú vas a ver, tú lo vas a ver y te vas a poner loco cuando lo veas. Y a los 3 días, del Señor haberme hablado, a los 3 días, esa persona que yo andaba buscando me la puso el Señor ahí mismo, en la misma cara ahí me la puso. Andaban en un vehículo y cuando le digo yo, párate, Julio, que aquí está la gente. Dice, ¿cuál es gente? Y yo, lo que Dios me dijo que me iba a poner aquí. Y ahí mismo estaban, ahí mismo me lo puso el Señor y me vi con ellos. Y cuando él vio eso, yo cargaba la placa del vehículo anotada. Y cuando él vio eso, que dice, no, 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 let me see, I want to see, for I see, if it's true that you are telling to me. Y yo que él quería ver si era verdad lo que yo le estaba diciendo. Cuando él vio la placa de carro y vio que yo la tenía anotada ahí en un cuaderno, dice, oh my God, God is a living God, God is a living God, que no es un Dios vivo. Él le dijo que fue cosa terrible. Y entonces, así mismo aconteció cuando yo le dije a Eliezer que iba a pasar eso, que me iban allá a buscar para reprender esa persona endemoniada. Entonces, cuando fuimos, ya estaban la gente ahí, los religiosos estaban ahí en el frente de la casa, buscándome, y ahí fuimos y reprendimos ese demonio que tenía esa persona. Y el Señor me dice cuando yo llego, dice, mira, cuando tú llegues, el demonio va a estar escondido en ella, el espíritu va a estar escondido en ella, porque él va a querer como engañarte, y él va a estar oculto. Y oiga lo más terrible, que cuando me dice el Señor, cuando tú llegues allá, ponla a confesar a Jesucristo como su Salvador. Hay demonios. Y cuando estoy allá, que llegamos allá, le digo, los saludo a todos, y están ahí los religiosos con sus rosarios y agua bendita en la mano y todo eso, y que el demonio no se había ido, porque lo que había hecho le había desbaratado el rosario como a 4 religiosas, se lo había desbaratado arriba, y el agua bendita no le había valido, porque es que son tradiciones que la gente por su ignorancia y porque no conocen a Dios lo practican. Y cuando voy ahí, me dice el Señor, lo saludo a todos, me dice el Señor, salúdala. Y cuando voy la saludo, y yo, ¿cómo tú estás? Y se queda muda, no me saluda. ¿Cómo tú estás? No me saluda. Digo yo, respóndeme. ¿Cómo te sientes? Dice una hermana de ella está ahí, respóndele que es el pastor que te está saludando. Y dice ella, ¿quién? Dice ella, el pastor. Digo yo, ¿cómo te sientes? Dice ella, bien. Digo yo, todo está bien. Pero te sientes bien, todo está bien. Dice, sí, yo estoy bien. Y me dice el Señor, dile que confiesa a Jesucristo. Digo yo, para que tú estés mejor, ¿a ti no te gustaría recibir a Jesucristo como tu Salvador? Y se queda callada. Y digo yo, a Jesucristo te gustaría recibirlo, que
que yo ore por ti, dándote a Jesucristo, para que tú tengas vida eterna, para que tú tengas gozo. Dice la hermana otra vez, dile que sí, que ore por ti. Digo, ya, pues tú vas a hacer, ven, vamos a hacer esta oración. Comenzamos a hacer la oración de fe. Cuando estamos haciendo la oración de fe, que le digo yo, repite conmigo, Señor Jesús, confieso ahora que he fallado delante de ti y que he pecado contra ti. Te ruego, Señor, que borres mi pecado y que borres mis rebeliones. Estás repitiendo todo. Y cuando le digo, escribe mi nombre, dice, escribe mi nombre en el libro de la vida, y cúbreme ahora con la sangre de Jesucristo. Cuando le digo con la sangre de Jesucristo, no lo digo. Y digo yo, repite, cúbreme con la sangre de Jesucristo, y se queda callada. Y cuando vuelvo otra vez, le digo, repite conmigo, cúbreme ahora con la sangre de Jesucristo. Y se quedó callada. Y cuando ahí me dije, Señor, dile que salga. Y digo yo, sal de ahí, que yo sé que tú estás oculto ahí. El Señor me dijo que tú estás oculto ahí. Sal de ella ahora, manifiéstate. Y ahí se manifestó. Ahí se manifestó el demonio. Oye, eso fue terrible. Agarró y se manifestó. Le dio una patada al cuñado que estaba ahí. La hermana la agarró, la tumbó por allá. Un desorden. Y viene el esposo de ella. Entonces la agarra y comienza a agarrar. Le digo yo, no, suéltala, que tú no puedes agarrar. Déjala ahí en el suelo. Que la vamos a administrar liberación. El demonio estaba oculto en ella. Él creía que yo no lo sabía, pero el Señor ya me lo había dicho. ¿Sabes? Entonces ahí oraron, según me dice una hija de ella, a ella le habían llevado a curandero, le habían llevado al médico, no le habían encontrado nada, le habían llevado a curandero, le habían llevado donde gente que leían baraja y donde los brujos y no habían podido hacer nada. Entonces, cuando lo oramos por liberación, el demonio la dejó libre. Después, la gloria del Señor, entonces después fueron ellos allá a mi casa, de que a preguntarme de que cuándo yo le iba a cobrar. Que cuándo yo le iba a cobrar y que digo yo, ¿puedo que lo cobrarle? ¿Por qué? Dice ella, no, porque usted sanó a la mamá mía, una hija de ella, usted sanó a la mamá mía y nosotros queremos saber cuánto hay que pagarle. Y yo digo, óigame, no. Jesucristo, ¿cuánto le cobró a usted por morir en la cruz de Calvario? Jesucristo usted no le cobró nada, ni a mí tampoco. Yo no tengo que cobrarle a nadie, fue Jesucristo que la sanó, no fui yo. Dios me utilizó a mí como instrumento para que ella fuera libre. Y para que ella le sirva a Dios. Dígale a ella que le sirva a Dios, que de esa es la única forma que ella le puede pagar a Dios. Sirviéndole a Dios, consagrándose a Él, sirviéndole a Él. Y yo le di una, cuando eso se usaban los cassettes todavía, le di una cuarta cinta de Tanilao Marino, de otra hermana ahí que yo tenía adoraciones, la di para yo le dije, pónganle esa canción a ella por la mañana y pónganle emisora cristiana para que ella escuche, para que ella le escuche. Y dicen ellos que jamás en la vida volvió el demonio a atormentarle. Después volvió otra vez. Entonces una hermana de ella preguntarme que tenía que pagarme. Yo le dije, señores, usted no tiene que pagar ni un centavo. Jesucristo hace todo gratis. Aquí no somos como los religiosos que para hacerle una misa le cobran a los muertos, a los familiares de los muertos, o como hay ministerios supuestamente llamados cristianos que le ponen una cuota para hacer algo, para esto, que sabemos que todo es gasto, ¿verdad? Pero que primero ponen los intereses delante que los asuntos de Dios. Porque usted sabe que dice la palabra, busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Pastor, quiero preguntarle, ¿qué le hace falta a esta generación que tenía la generación pasada? ¿Y qué tenía la generación pasada que le falta a esta generación? Bueno, la generación pasada tenía más temor de Dios que la de ahora. Eso es lo que yo puedo ver. La generación pasada tenía más temor a Dios y más búsqueda de Dios. Había una búsqueda de Dios más profunda. Eso es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, en África, yo fui allá a una iglesia que le llaman Iglesia de la Vida Profunda en Dios, pero no va gente casi. Así mismo usted ve que las iglesias, yo le digo a los hermanos en la iglesia, que las iglesias de sana doctrina, la iglesia de doctrina conservadora, mientras más cerca está la venida de Jesucristo, más difícil se nos va a hacer predicar, más difícil se nos va a hacer mantenernos. Al cristiano genuino, al cristiano auténtico, se le va a hacer más difícil cada día
servirle a Dios. ¿Por qué? Porque hay demasiada investida de parte del mundo de la tiniebla contra el cristiano genuino, el cristiano que quiere servirle a Dios. Tiene demasiada investida, demasiada oferta, demasiado ataque. Entonces estamos viendo hoy una generación que está sirviéndole a Dios de una manera superficial. Vemos una serie de predicadores que hoy se han levantado, que fabricando profecías, que profetizando prosperidad. Si ya yo no tengo predicando un mensaje, no tengo un paquete de llave en la mano, ya no es de Dios. Si no doy 3 brincos predicando y doy 3 vueltas, 3 fiflas en el aire, Dios no está ahí. Porque también dentro del pentecostalismo y dentro de las iglesias conservadoras se ha enseñado que usted tener a Dios, usted anda dando brinco y espanto. ¿Sabes? Dios se manifiesta de diferentes formas. No es que yo digo que usted sentir a Dios y darse un espanto sea pecado, pero que hoy hay mucho, hoy hay más, como dicen la gente del mundo popularmente, hay más bulto que realidad. Hoy hay predicadores que usted lo escucha predicando y hacen más escándalo que lo que sucede predicando. Entonces, Dios no se mueve de esa forma. Dios se mueve en el sirvo pasible. Dios se mueve como Él quiere. ¿Sabes? Pero para que Dios se mueva, yo no tengo que estar diciendo, rugiendo como un león. Yo no tengo que estar dando brincos, gritando. Dios se mueve como Él quiere y cuando Él quiere. Porque yo no puedo manipular a Dios. Para yo orar por una persona, por ejemplo, para yo orar por usted y yo quiero hacer una obra en usted, yo no tengo que ir a tocarlo. Dios obra a distancia. Yo he estado en la gloria del Señor en lugares predicando que he orado por personas que están como a 15 metros donde yo estoy, solamente lo he señalado y el Señor le ha ministrado liberación. Que han endemoniado con señalarlo solamente. Por eso yo le digo que he tenido toda la experiencia, he visto, por eso le estaba hablando ahorita del asunto del niño que resucitó. Porque he tenido toda la experiencia, tengo ya, creo que son como 37 años en el Evangelio. ¿Te ves? Y he visto de todo, pero tampoco he trabajado a tiempo completo, porque yo tengo mi profesión. Yo soy técnico en el área de la construcción. Entonces yo no he tenido que dejar de trabajar para servirle a Dios. Porque por eso le dije al principio, que para usted servirle a Dios no tiene que dejar de trabajar. Usted tiene, porque Pablo dijo que cuando él tuvo necesidad, para no serle gravoso a nadie, él trabajó con su propia mano. ¿Sabes? Pero que hay personas que quieren dedicarse al ministerio y usted lo ve que son evangelistas y que son predicadores, pero usted lo ve durmiendo a las 11 de la mañana. Usted lo ve roncando a las 2 de la tarde. No, usted no lo ve saliendo a predicar por el barrio donde viven. Usted no lo ve evangelizando y dándole estudio a personas. Que yo soy evangelista, pero ¿evangelista de qué? Porque el evangelista es el que evangeliza cara a cara. El trabajo efectivo es el trabajo cara a cara. Porque hoy lo que se usa es que evangelista es que se sube en una tarima, da brinco y a vocear con un micrófono. Eso no es evangelista. Eso es predicar. ¿Sabes? Entonces, si Dios lo usa, entonces se cogen la gloria para ellos. Y quieren vivir de cuento y quieren vivir como que creen que el evangelio, como yo digo muchas veces, creen que el evangelio es una carrera turística. Y yo tengo 37 años siendo cristiano. Y con los 37, en los 37 años que tengo, con el dinero de la iglesia, ni he comprado jipeta, ni he comprado chancleta. ¿Sabes? El dinero de la iglesia se usa para la iglesia, se usa para hermanos. No que yo estoy diciendo que tampoco el que esté dedicado a tiempo completo es pecado que se sostenga de la iglesia, porque el mismo Jesucristo lo dijo. Pero que yo personalmente, yo no he tenido necesidad de usar dinero de la iglesia. ¿Sabes? Porque hay un problema, ministro, que ahora voy a hablarle esto profundo. Hay un problema que el pastor que depende de la iglesia tiene que hacer lo que dice la iglesia, no lo que dice la Biblia. Oiga bien, el pastor que vive de una iglesia y que la iglesia lo sostiene, lo mantiene, tiene que hacer lo que diga la iglesia. Tiene que dejarse manipular por los miembros. Tiene que dejarse pastorear por los miembros. En vez de ser el que pastoree, lo pastorean a él, al pastor. Entonces, a mí que nadie me venga con ese cuento chino, como dice un predicador. A mí me suple Dios. A Dios pone la gracia en mi trabajo y Dios me suple.
y yo no tengo que andar mendigándole a nadie, ni diciéndole, hermano, que usted tiene que diezmar, que hermano, que usted ofrenda. Usted sabe que una de las causas más, donde se van a perder más gente es por causa de diezmo. Me la reveló el Señor a mí en una ocasión. Yo duré 25 años yendo continuamente a la batalla de la fe. Tengo unos cuantos años que no voy. Pero ahí el Señor me dio una revelación donde me decía que estábamos en la batalla de la fe. Y cuando vi que sonó la trompeta, ahí que salieron muchos cristianos. Nos quedamos suspendidos. Así fue parecida la experiencia que tuve cuando el Señor me llevó y me mostró la Nueva Jerusalén. Esa es la entrada. Y cuando me dejan suspendido ahí en el cielo, ahí en el estadio, que estoy yo, diga, estamos a la altura de la torre y veo yo tanta gente que se ha quedado. Veo yo toda esta gente que se quedaron y de aquí, veía que de aquí se iban, habían como un grupito de 20 que se habían ido, de aquí se habían ido 10, de allí se habían ido 5. Estábamos todos suspendidos en el aire ahí. Y digo yo, pero Padre mío, sonó la trompeta y se quedaron tanta gente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y usted sabe lo que me dijo el Señor? Por la hipocresía y por ladrones se quedaron. Porque se roban el diezmo y por la hipocresía que tienen muchos cristianos. Se quedaron. Esa va a ser la causa por la que se van a quedar muchas personas. Porque se roban lo que es de Dios y porque no tienen una sinceridad delante de Dios. ¿Se ve? Porque de dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces por eso usted ve que hay personas que dicen que son cristianos, pero el fruto de ellos dice lo contrario. Entonces lo que está pasando en esta generación es que está buscando a Dios de una manera muy superficial, de una manera muy mecánica. Ya, por ejemplo, cuando yo me convertí, los retiros se hacían de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se hacían los retiros. Ahora no, ya la gente no hace retiro. La gente lo que hace es pedazos de retiro. ¿Ven? Yo le llamo pedazos de retiro. Usted comienza en el retiro de que a las 10 y a las 11:30 andan la gente corriendo, que tienen un picante en la barriga, porque tienen hambre, que tienen que ir a comer. Sin embargo, cuando yo me convertí era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí dábamos con la Biblia, ahí se daba estudio, ahí se daban oportunidades, ahí se daban testimonios, ahí se daba Santa Cena, ahí se hacía culto. Porque la gente tenía hambre de Dios, devoción con Dios. Pero ya la gente no tiene devoción con Dios. Y ahora, como yo le dije ahorita, lo que hay, lamentablemente, y usted me va a disculpar la palabra, muchos disparatosos, diciendo que son de que predicadores, que son evangelistas y fabricando profecías. Por mi boca, la gloria del Señor, después que yo soy cristiano, por mi boca, lo que yo tengo en el Evangelio, han salido más de 200 profecías y yo no digo que soy profeta. Y la he visto todas. En África la vi toda. El Señor me decía, me ponía a profetizarle a una gente ahora y a la media hora y a las 2 horas veía la profecía cumplida. Al otro día, a los 3 días, a los 5 días, veía todo cumplido. Por eso yo le dije que cuando ese amigo mío, que el Señor me dijo que me iba a poner a la persona que yo quería ver allá, me la iba a poner así en mi mano antes de yo irme. Cuando yo le dije, tú lo vas a ver, pero te vas a poner loco. Cuando él lo vio eso, se puso loco. Fue loco que quedó. Y después no quería trabajar ni quería nada, pero lo que quería era que anduviéramos. Y comenzó a llevarme para sitios para que fuéramos predicando, el pastor amigo de él. Y ahí fue entonces donde pasó lo que pasó para allá, en Paracú. Y ahí predicamos y la gloria fue del Señor. Y los pastores no querían que yo me fuera. Pero ya fue en las últimas semanas que yo estuve allá. Que el Señor me permitió eso. Entonces, todo eso viene cuando usted tiene una búsqueda profunda en Dios. Ahora no es fácil tampoco, porque eso tiene un precio. Porque hay gente que quiere servirle a Dios hoy, pero que entonces quieren servirle de una manera cómoda. Y cuando nosotros nos metemos en la dimensión de Dios, tenemos que renunciar al confort que nosotros tenemos. Porque la gente quiere hoy servirle a Dios, pero quiere estar en su casa bajo aire acondicionado, darle un tratadito a la gente, toma Cristo te ama y ya de que predicaron, eso no es así. ¿Ves? Ay, que Cristo viene, está bien, la gente sabe que Cristo viene. Es usted sentarse con la persona cara a cara, enseñar a la gente. Yo, por ejemplo, en la iglesia, yo casi no doy actividades de campaña, por eso, porque la campaña prácticamente, yo la considero la campaña como de avivamiento para la iglesia, pero no para buscar almas. ¿Te ves? ¿Por qué? Porque en la campaña se gastan muchos recursos y hay pocos resultados. Pocos resultados. Hay gente que son impactadas, sí, pero hay un resultado muy
pobres en la campaña. Porque también hay personas que dan campaña y no tienen lo que se llama la dimensión del espíritu. Entonces, cuando la gente no ve la dimensión del espíritu, cuando no hay hechos evidentes de que la gente le llega, como usted decía, ¿qué fue lo que a mí me impactó? ¿Qué fue lo más contundente que recibí de mi experiencia con Dios? Entonces, cuando yo he visto la mano de Dios obrando, de ahí a ahí, que yo sé que Dios es tan real como esa cámara que yo estoy viendo ahora. Sé que Dios es tan real como que yo como todos los días. Sé que Dios es tan real como yo ir a una construcción donde yo trabajo y ponerme a trabajar. Así es Dios de real. Y la gente tiene, la generación de este tiempo, tiene que entender que Dios es real, pero que a Dios no lo vamos a encontrar solamente buscándolo de una manera superficial. A Dios hay que buscarlo de una manera profunda. Para usted entender quién es Dios, para usted saber quién es Dios, para usted saber quién es el Espíritu Santo de Dios, para usted poder discernir cuando Dios le habla, porque el enemigo también habla. Jesucristo habló de que tenemos que discernir los espíritus. ¿Sabes? Y hay gente que van a usted, le dicen que una profecía o le hablan de algo. Y usted, si no discierne los espíritus, usted puede ver que no es de Dios el asunto. ¿Sabes? Usted puede darse cuenta que los asuntos no son de Dios, porque es que Dios confirma su palabra. Y Dios tampoco se contradice. ¿Cuántos predicadores, cuántos evangelistas no se ponen ni que a profetizarle a una persona? Por ejemplo, yo me he encontrado con casos de supuestos evangelistas y supuestos predicadores que le profetizan a una hermana embarazada. El Señor dice que va a ser varón, pero entonces después nace hembra. Entonces, que Dios me dijo que va a ser hembra y le va a poner este nombre. Y cuando viene a ver, nace varón. Entonces, que el Señor le dio un nombre de hembra. Entonces, ahí se ve que no está Dios. ¿Por qué? Porque es que a veces, hermano, queremos nosotros querer aparentar lo que no somos. Entonces, lo que es del Espíritu, se ve, se siente. Cuando usted me está hablando a mí algo real, usted lo siente. Yo lo siento. El Espíritu de Dios confirma. Como cuando fueron estas dos gentes que iban camino de Emaús. Esta persona que iba camino de Emaús, que Jesús se le apareció, que después que se dieron cuenta que era Cristo, dijo uno de ellos, pero ¿y tú no te diste cuenta que cuando él estaba hablando con nosotros, el corazón de nosotros estaba ardiendo? Sentíamos algo como diferente. Entonces, cuando usted está en el Espíritu predicándole a una persona, la gente sabe y la gente quiere que usted le siga hablando. Así es. Pastor, me gustaría que termináramos usted haciendo una oración por esas personas que nos están viendo en este momento, que tienen problemas de atadura, tienen enfermedades. Yo quiero que usted eleve una oración a Dios por ello. Para Dios no existe el límite ni tampoco la distancia. Amén. Dios desde aquí te puede sanar en África, en China, en Japón, donde quiera que esté, las manos de Dios puede caer sobre ti. Así que yo quiero, pastor, que usted ore por esas personas que están conectadas en este momento, para que las manos de Dios los toque, los libere y los sane. Amén. Gloria a Dios. Eterno Dios, que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Una vez más, estamos ante tu presencia, Dios eterno y Dios del cielo. Señor amado y Dios de misericordia, sabemos que tú eres el Dios real, el Dios vivo, el Dios de poder, el Dios de misericordia, el Dios de maravilla, el Dios que no cambia, Señor. Lo que cambiamos somos nosotros, pero tú no cambias. Por eso, Dios eterno y Dios del cielo, en este momento clamamos a ti, presentándote, Señor, los que están atados, los que están turbados, los que están atribulados, los que están oprimidos, Dios mío, para que tú hagas tu obra en ellos. Tú, Dios eterno y Dios de la gloria, esté permitiendo que todo espíritu de la tiniebla que está en ellos, Señor, sea atado, reprendido, quebrantado, echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, mira los que están enfermos, Señor, en los hospitales, en la clínica, Señor, los que están en sus hogares, porque la medicina lo ha desahuciado, Señor. Así, Dios eterno y Dios de misericordia, tú pasa tu mano sanadora sobre ellos. Tú, Dios mío, ministra de una manera especial. Tú rompe cadenas. No hay enfermedad, Dios mío, que resista la sangre de Jesucristo. Por eso clamamos, Dios mío, para que tu Espíritu Santo ministre, tu Espíritu Santo rompa cadenas y tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo la obra en ellos. Salva, Dios mío, Señor, las almas. Salva a los que no te conocen, Dios mío. Trata con ellos, revélate así como tú te revelaste a mi vida, revélate a ellos, Dios mío. Revélate en el silencio de la noche, en el silencio de la mañana.
Señor, al entender, Padre, que tú eres el Dios real. Mira, te presento, Señor, también esta generación, Señor, de estos postreros tiempos que te está sirviendo a ti, Señor, pero que tienen, Señor, que servirte de una forma profunda, de una forma más íntegra, de una forma, oh Dios eterno, Dios de misericordia, más cerca de ti, Señor, para que tú le des la fortaleza necesaria, para que ellos puedan servirte, para que ellos puedan buscar tu presencia, puedan buscar tu rostro, Dios mío, y puedan verdaderamente ver tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.